En AutoCAD Eléctrica, la numeración de escaleras o ladder para un dibujo o plano es diferente que el proceso de numeración para varios planos que son parte de un proyecto. Esta numeración se convierte en importante y de gran ayuda cuando nuestro proyecto tiene muchos planos. Esta función se aplica solo a proyectos y se denomina renumeración de escaleras. Esto es lo que explicaré en este video. Para mostrar este proceso, tengo un proyecto con 3 dibujos. Cada uno de ellos tiene varias escaleras. Voy al administrador de proyectos y hago clic en Abrir proyecto. El programa va a abrir la carpeta donde se encuentra el proyecto que actualmente está activo. Subo de nivel en este árbol de archivos y me encuentro con la carpeta de todos los proyectos de AutoCAD Eléctrica. Estos vienen con el programa al instalarlo. Dentro hay una carpeta que he denominado Proyecto 03. Abra esa carpeta y dentro selecciono el archivo del proyecto. Este archivo se cargará en el administrador de proyectos con todos los dibujos que haya dentro de él. El proyecto se pone a la cabeza de la lista, porque cada vez que se carga un proyecto, este se activa. Ahora abriré el árbol de este proyecto. Tiene 3 dibujos. Abriré el primero, haciendo un doble clic. Me acerco a la primera escalera y vemos que el primer peldaño tiene un número de 3 cifras. Abriré el tercer dibujo y con un acercamiento puedo ver que la numeración de los peldaños sigue siendo de 3 cifras. Si fueran muchos planos y solo alguno de ellos tienen escaleras o PLC, la búsqueda sería muy laboriosa. Así que vamos a realizar la numeración de todos los planos porque en uno de ellos hemos modificado los peldaños. En el panel de editar y numerar conductores, nos vamos al grupo de funciones que nos permite gestionar escaleras ya dibujadas. Abro el pequeño menú de este grupo de funciones. Las 2 primeras ya las hemos usado. Ahora debemos usar la última, que nos permite renumerar escaleras. Esta función solo se aplica a dibujos de un proyecto. Hacemos clic en ella y observe que esa función se queda activa en el grupo de funciones. Solo cambiará cuando usemos otras de las funciones que se encuentran en ese grupo. Nos aparece una ventana para indicar el número de referencia de la escalera. Aquí hay una pequeña ventana o campo para ingresar un número. Al costado nos indica que ese número será el de referencia del primer dibujo, de la primera escalera y del primer peldaño o de la primera línea. Luego nos indica que el segundo dibujo y los siguientes se pueden numerar de 2 formas. La primera, que está activa por defecto, es para numerarlas de forma secuencial o de forma numérica, es decir, de 1 en 1. La dejaremos con esta opción y vamos a poner como primer número de referencia un número de 3 cifras, cualquiera. Hacemos clic en OK y nos aparece una ventana donde se muestran todos los planos que contienen escaleras en este proyecto. Podemos seleccionar uno de los planos o todos. Vamos a seleccionar uno y en el menú inferior hacemos clic para seleccionar todos. Esta función me ayuda a realizar el proceso de selección más rápido cuando se trata de muchos dibujos. Ahora que están todos los dibujos seleccionados, hago clic en OK de esta ventana y los peldaños se muestran de forma secuencial en todos los planos o dibujos seleccionados. Abriré el primer dibujo
para verificar que haya empezado por el número que ingresé en la referencia. Recorro las escaleras de arriba hacia abajo para comprobar que la numeración ha sido secuencial. Ahora me fijaré en el último número de la última escalera y luego abriré el segundo dibujo, cuyo primer peldaño debe empezar con el número siguiente. Puedo seguir revisando los números solo para convencerme de este proceso casi instantáneo y automático que AutoCAD Electrical realiza en pocos